Antro presenta Hablando como los locos. Bienvenidos al episodio de hoy titulado Vamos con toda. Nuestro invitado, Juan Daniel Oviedo, economista de profesión y político de corazón, conocido por su rigurosidad y constante estudio, ha desafiado los estereotipos. Su carrera ha sido meteórica, desde director del DANE hasta casi alcanzar la alcaldía de Bogotá, y actualmente se desempeña como concejal de la ciudad. Juan Daniel no es solo un político, es una verdadera inspiración para muchos, demostrando que la determinación y el compromiso puede romper cualquier barrera. No te pierdas esta conversación apasionante y motivadora. Bueno, Oviedo, yo te voy a decir hoy Oviedo. Bienvenido a esta casa antro, bienvenido a nuestro podcast Hablando como los locos. Sobra decir que estamos emocionados y felices de tenerte aquí. Mira esta audiencia que toda se quedó hoy un tiempo extra solo para escucharte a ti. A mí ya se hubieran ido a las 5. Entonces estamos... Un episodio especial de Hablando con Locos. Ah, bueno, muy bien. Bienvenido, Oviedo. Nada, Juan Daniel, un gusto tenerte acá. Somos una agencia que poco de política, y cuando supimos que quieres hablar con nosotros, te invitamos, te buscamos, pues maravilloso que la primera vez que tenemos interacción con política sea contigo. Entonces, pues nada, bienvenido a nuestra casa y pues nada, conversemos, adelante. No, pues de verdad muy contento y pues en primer lugar la casa, ¿sí? Maravilloso espacio y sobre todo una actitud muy interesante de querer escuchar y eso me emociona muchísimo, así que muy contento, muy honrado por la invitación y ojalá tengamos unos temas bien sustanciosos para poder conversar y compartir con todas las personas que nos ven y nos escuchan en este podcast. Buenísimo. Bueno, entonces entremos en materia. Oviedo, hay una frase que yo he oído mucho en películas, en series, en los libros, que dice, todo es política. ¿Qué opinas de esa frase? Es cierto, nos demoramos mucho en darnos cuenta de eso como sociedad. Y es que la política es, en cierta forma, el único camino que tenemos en democracia para que tengamos algo que se llama acción colectiva. Y es que podamos resolver cómo tenemos un propósito común como sociedad, ¿sí? Y ese es el rol esencial de la institución de la política, que desafortunadamente pues tiene muy desconcertada a la gente en Colombia, ¿sí? Pero lo preocupante es que ese desconcierto se convierta en una indiferencia que lleve a que los peces pues empiecen a aprovechar el río revuelto, ¿sí? Qué buena frase. Y ese río revuelto, pues lo que pasa es que los peces, el dicho dice que hay que pescar el río revuelto, es más fácil. Entonces ahí tenemos una oportunidad de ser víctimas del oportunismo, de ser víctimas de la polarización. Entonces creo que una sociedad como la colombiana, como la he conocido, no solo por las estadísticas, sino también por mi experiencia en la política, necesita de una buena política. En Colombia todavía hay una de cada 5 personas que le da pena o le da miedo decir cuál es su ideología política. ¿En serio? Increíble. Es que todo con él es con números, ¿no? Pero maravilloso. Hablando de números, tu marca, fue un éxito. O sea, se lograron casi 700,000 votos por la alcaldía. Pero esa marca, ¿de dónde surgió? Porque, es decir, hay unas debilidades que muchos lo ven como una habilidad, pero creo que no lo es, como el tema del acento, como el tema de la orientación sexual, como el tema de ser un hombre de números que trabajó no en el sector, digamos que político tradicional, sino en un sector público como el DANE, pero mueves todo eso y creas una marca que termina siendo exitosa. ¿Cómo fue ese proceso? Chévere, buena pregunta y me gusta mucho que lo pongas como debilidades, porque en efecto son debilidades. Entre comillas. Sí, son debilidades. En Colombia eso es... Pongámoslo claro, entré a campaña con 27 de cada 100 personas diciendo por Oviedo no, porque es gay. Ok. 27 de cada 100 personas. Es decir, Solo por eso. solo por eso. Es decir, no, que estoy simulando una conversación. No, es que Oviedo tiene buenas ideas, Oviedo no me importa, pero yo no quiero un gay de alcalde. ¿Sí? Entonces, esa es una barrera tremenda, porque es la única
población diferencial, llamémoslo así, que tiene esa brecha tan fuerte a la hora de preguntarle a la gente si usted votaría por una mujer, todo el mundo, pero irónicamente no las vemos llegando hasta allá, por un campesino, por un negro, por una indígena, por una persona con discapacidad. Y la más grave, la exclusión más grave, es por la orientación sexual. Una orientación sexual que yo he manejado abiertamente desde que la descubrí, Claro. a los 22 años. Entonces, pues era una debilidad. Y una debilidad en un mundo político en el que a ti te dicen, sí, chévere, tú, pero no hables tanto de eso, sí. ¿Ah, sí? O, No cumples con el como prototipo. No seas tan gay. Sí. Pero no, Por ¿cómo ejemplo, fue? nuestra B, que en el marco del mes del orgullo tiene las banderas de la diversidad, los estrategas eran como, de pronto eso puede generar un problema, pero yo creo que ahí hay una cosa clave y es que esa debilidad se convirtió en una raíz bien profunda de un criterio de esa campaña y era que era la autenticidad. Sí. Y eso cautiva. Que el acento, que cómo se viste, ¿sí? Porque entonces, primer debate ya oficial de campaña. A mí me dijeron que esto era largo, entonces vamos a hablar. Hagámosle. Pero felices. Primer debate de campaña. El debate de Bogotá, ¿cómo vamos? Entonces yo dije, no, yo quiero usar una imagen fresca, quiero usar unos hoodies de colores súper eléctricos. Todo el mundo, ¿usted qué hace con hoodie? Sí, en el primer debate. Sí. Tiene que estar con corbata, con vestido. En redes sociales las señoras, sobre todo las señoras, Ay, no. pero vístase mejor, vístase para la ocasión. ¿Sí? Para la ocasión, divinas. Entonces, las gafas, por ejemplo. ¿Sí? Yo amo las gafas de sol, ¿sí? Pero también las necesito porque soy supremamente fotosensible. ¿Sí? Entonces, no, jamás, por favor, nunca grabo un video con gafas porque pierde la conexión con la gente lo toma mal. Entonces nosotros, no, pues parte de lo que yo necesito, si yo no me puedo, le decía a la gente, no me puedo tirar mis ojos, que es la única compensación natural que tengo frente a mi sordera. Claro. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene una discapacidad auditiva y la naturaleza es sabia, ¿sí? Y mi visión es 20/20. Entonces, yo no me voy a tirar por simplemente cumplir una norma social ese tema. Entonces, yo creo que esas debilidades, es que no tiene experiencia, ¿sí? No, es que sí, mire, hay otro candidato que lo está intentando por tercera vez, ¿sí? Usted no ha gobernado, lo que sea. Esas debilidades en cierta forma se convirtieron, aunque suene frase de cajón, en una oportunidad para hacer una campaña auténtica, ¿sí? 2, coherente, y en la mitad que el eje entre auténtica y coherente fuera no la B larga de ABC, sino una B pequeña de la verdad. ¿Sí? Honestidad ante todo. Sí, eso es lo que hay. Por eso fui el único loco, no lo vuelvo a hacer, de pasar a ese polígrafo. Sí, eso es lo peor. Uno se siente culpable de todo lo que ha hecho en su vida. Uno se pone nervioso por algo que no ha hecho. Sí, no, hasta por lo que no ha hecho. Sí. Uno cree que ya está diciendo mentiras sin estar diciendo mentiras. Sí. Horrible. Pero sí queremos hablar con la verdad, a pesar de que eso nos cueste, nos ha costado muchísimo hablar claro del aborto, ataques. Hablar claro de la orientación sexual, ataques. ¿Sí? Hablar claro de diferentes realidades del país ha constituido también un blanco de ataques en este mundo de redes sociales y de componentes sociales que están detrás de una preferencia política. Entonces, nosotros hicimos esto y ese ABC, AB pequeña c de nuestro ejercicio en la política también lo hicimos gracias a que esto para mí también es un ejercicio profesional, en donde yo quiero poner al servicio del país o de los votantes o de la ciudad mi vocación de servir. Okay. Entonces eso nos permitió estar ligeros, que también es una debilidad, porque entonces cuando a ti te ven muy ligero,
la gente dice, ah, pues si él anda solo, entonces no necesita apoyo, no necesita financiación, una cantidad de cosas que generan limitantes también dentro de ese producto. Pero para mí también algo clave es, vamos a intentar, ¿sí? Y tú dices, 600 es casi 700.000 votos, son 616.902. Curiosamente nosotros como equipo, a pesar de que eso es una votación maravillosa, en el primer momento estábamos frustrados porque estábamos esperando 800.000. Entonces nosotros estábamos en nuestro cuento de que queríamos hacer nuestra carrera por la alcaldía, ganar, hacer lo mejor posible, pero sobre todo, para concluir, algo que me movió el piso en el ejercicio de esa campaña es que fuera una campaña que al menos dejara un legado, que no importa si ganáramos o perdiéramos, que dejara en evidencia lo costoso que son los estereotipos en nuestra sociedad. ¿Sí? Claro. Tanto que una de las cosas que nos hizo viral fue una canción que relata una entrevista de La Silla Vacía, ¿sí? En donde Juanita León en el CESA pues, estaba entrevistándome como en esa actitud periodística de decir, bueno, pero ¿usted es de Uribe o no? ¿Pero usted ha hablado con la alcaldesa? ¿Sí o no? ¿Al fin qué? ¿Sí? Entonces, todos estos prejuicios, para mí era importante dejar un legado y es decir, no puede ser posible que cualquier persona nueva que ingrese a esta arena y a este escenario, automáticamente tengamos que decir, no, usted tiene cara de facho uribista, ¿sí? Y se esconde en que es gay, pero nos está engañando porque ese gay es uribista, ¿sí? O no, usted se va a sentar con Bolívar a comer arepa con chorizo, entonces usted es un progre de izquierda, no queremos. Entonces, una prevención. decirle a la gente, venga, por favor, ya nomás, yo soy de mi mamá. Lo único, sí. Pero Juan Daniel, una pregunta. Esa marca que construyeron tuvo detrás un montón de personas, estrategia, pensamiento. Un equipo. O sea, hubo todo un trabajo súper poderoso detrás. Tan equipo es que a mí la gente en el consejo, los concejales se me burlan y me dicen, ¿usted por qué siempre habla de nosotros? Si usted es una bancada unipersonal, ¿sí? Entonces siempre nuestros statements, nosotros creemos, o en conjunto, en toda Bogotá creemos. Es un equipo, obvio, que creo yo se enfrentó a algo difícil en la política, y es que el candidato fuera metido, o que fuera sapo. Sí, normalmente los estrategas y la estrategia de comunicación política es, mira, Este es tu guión. no te salgas de esto. Sí. Pues para mí esta ha sido una experiencia súper novedosa, es como volver a la universidad. Entonces yo opino, yo estoy preocupado, yo quiero direccionar. Entonces fue difícil para el equipo que yo fuera tan metido en el ejercicio de la campaña, pero al final fue muy bonito porque se logró generar una sinergia que nos hiciera sentir auténticamente que eso era un logro del grupo y no simplemente de una figura o de la personalidad de Oviedo en esa campaña por la alcaldía. Y se logró construir una marca, evidentemente. Pero esa marca tiene un piso que no se discute que es la verdad. Claro. Exacto. Porque cuando vos hablas de ese ABC y esa B corta en la mitad te obliga. Y lo asumiste. Exacto. Muy bien. Daniel, pasando a la otra pregunta. Mi mamá tiene una amiga muy querida de la familia y cuando hay reuniones sociales, pues ¿qué hacen las mamás? Hablar de los hijos. Y cada que a ella le preguntan, Teresita, ¿qué hace tu hijo? Ella se quiere meter debajo de la mesa y con mucha vergüenza, mi hijo es político, pero con una vergüenza. Entonces, yo quiero preguntarte... Mi mamá es igual. Mi mamá es igual. Hace poquito me dijo, yo soy frustrada. Pero a ver, ¿cómo va a estar frustrada con un economista, con un doctorado en economía? Pero mira, hazme el favor. Mira, yo nunca me imaginé que tú con todos esos títulos ¿Qué tienes? y todas esas pestañas que quemaste trabajando, estuvieras en la calle rogando por un voto, gritando. Entonces yo Buenísimo. como que te vas a sentir frustrada. Ha sido de los momentos más felices de mi vida porque Claro. yo nunca me imaginé gritando en una calle con un periódico entre los Transmilenios, sometiéndome de ilegal a Transmilenio a repartir periódicos.
Pero sí, hay Entonces, gente que está frustrada de la política, tanto es así que le da pena decir que sus hijos o sus hijas trabajan en la política. Pero la verdad es que uno cuando reflexiona cómo conectando esa marca personal tuya, que tu equipo la valida con la verdad, ¿no? Y tú abanderas ese tema de honestidad y de transparencia, ¿cómo ese rol político lo podemos resignificar para que estas juventudes se conecten nuevamente con, si todo es política, ¿cómo resignificamos ese rol para que más gente muy preparada, para que gente que sea buena persona, que tenga una caja de herramientas espectacular y competitiva, entre a la política sin miedo y sin vergüenza? Porque creo que eso es lo que estamos necesitando. Bueno, pues esto ha sido parte como de muchas conversaciones personales en mi psicoanálisis, pero también profesionales con el equipo. Quiero hacer un paréntesis. Sí. Cuando un ser humano dice que está en psicoanálisis, ya es un ser superior. Sí. Sigamos. Sí, y cuando dice que lleva 15 años en psicoanálisis. Vos sos de los míos. Pero es muy chévere porque le ayuda a uno a reconocer sus limitantes, sus restricciones, ¿sí? Para saber vivir bien con esas restricciones. Okay. Enfrentarse a la verdad, Sí, al final. Exactamente. Sí. Pero entonces también hay cosas en la vida de uno que uno nunca va a poder cambiar. Entonces es chévere saber manejarlas tal y como se expresan para que no se vuelvan pues, una piedra en el zapato en la vida de uno. Yo creo que algo que puede ayudar a resignificar esa relación entre el político y sus votantes es compartir historias de vida. Yo creo que en Colombia hemos vivido, y en general a nivel global, con ese estereotipo de la política de la élite, ¿sí? Entonces la realeza, desde la historia de la realeza como una institución de gobierno, los políticos entonces, por más de que vengan de familias pobres, terminan siendo unas personas de la élite, del círculo de poder, pero casi siempre se busca generar un estereotipo del político como una persona ajena a la realidad del país. Y el hecho de que, sin querer queriendo, el final de mi historia del DANE hubiera sido, curiosamente, tan abierto, porque yo me iba para Italia. Sí, mi plan era irme para Italia a hacer mi doctorado en Historia del Arte en Florencia. ¡Qué buen plan! Sí, obvio. ¡Qué buen plan! No. Como que cuando el presidente, que entonces candidato, dijo, no, es que yo con el único que quisiera seguir trabajando es con Oviedo, el del DANE. Entonces todo el mundo empezó a preguntar. ¿Quién es ese man? ¿Quién es el man del DANE? Entonces empezó como esa curiosidad de los medios de decir, ¿quién es ese man? Y cuando yo, curiosamente, de forma muy espontánea, mi equipo me dice, es que te están empezando a buscar para entrevistas de tu perfil personal. Y yo, ¿what? Es decir, ¿qué pasa? Sí, a mí siempre me han buscado para que explique el desempleo, los números, las cifras. Y entonces yo le pregunté al equipo en ese momento, a Mauricio Ortiz, le dije, ¿crees que vale la pena? Me dijo, pues, si tú estás cerrando el ciclo, haz lo que te diga el corazón. ¿Sí? Yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar para contar mi vida. Un poco, honestamente, un poco con un tono revanchista. ¿Sí? ¿Así? Porque es que esa montadera tan tremenda que me hicieron, ¿sí? Desde el primer día en el DANE, que Gomelo arribista, ¿sí? Como que hace un Gomelo hablando de pobreza, esa cifra está mal, porque habla tanto, ¿sí? Una montadera. Yo dije, bueno, le vamos a enseñar a la gente que lo que cree que soy tal vez no es, ¿sí? Y entonces empecé a hablar abiertamente de mi vida. Sin filtro. Y la gente quedó un poco arrepentida. Y entonces yo empecé a recibir una cantidad de mensajes en redes sociales. Uy, Oviedo, perdón, yo la verdad se me caía como un petardo. Pero ahora que escuché esa historia de vida en Los Informantes, o en Bocas, o en Forbes, o en La Luciérnaga, me cae bien. Entonces creo yo que el gancho de la política en ese momento, o resignificar la política en ese momento, es permitir un poco que la política es terrenal, es de humanos,
¿sí? No se necesita la persona que esté allá, se necesitan también personas que hayan compartido hogares disfuncionales, que hayan tenido que trabajar para ir a la universidad, ¿sí? Que salgan de fiesta, ¿sí? Que, comunes y corrientes. Exactamente. Cotidianos. Entonces creo yo que el hecho de que un votante diga, es que mi papá también fue mala gente y mala onda en mi casa, ¿sí? O es que a mí también me tocó trabajar a veces en algún momento de mi vida para mantenerme. Entonces eso ayuda a que podamos entender que la política, en cierta forma, lo que busca es establecer un escenario de acción colectiva. Y que mejor que la acción colectiva pueda ser propuesta por alguien con el que compartimos historias de vida. Juan Daniel, casi 5 años, un poco más de 5 años en el DANE y una visibilidad al final súper potente. ¿El sector privado no empezó a buscarlo? A decirle, venga, queremos trabajar con usted, le hacemos una oferta, venga y trabajamos juntos, pero usted define y se va por el sector público. ¿Por qué? Porque hay como esas ganas de irse por ese lugar, de encontrar la política como ese segundo paso en su carrera. Cuando salgo del DANE. Sí. Yo solo tenía una oferta, que era Asocapitales. Del sector privado no había recibido ofertas. Yo tenía previsto irme, entonces no estaba buscando trabajo. Pero en realidad, a mí no me da pena decirlo, este salto a la política también surgió de una presión social muy importante, en donde la presión social no solo es negativa, también es una presión social positiva. Cuando surge esa espuma, llamémosla, de curiosidad de quién es el man del DANE, la gente empieza un poco a aplicar su sesgo de confirmación, a decir, es que el man sí fue claro, el man nos explicaba, ¿sí? El man habló de temas que eran tabú para el país, como el hambre, ¿sí? Que me gané muchos regaños por empezar a hablar del hambre, pero hambre existe en Colombia desde hace mucho rato. Que empezó a hablar de la equidad de género, que empezó a hablar de la diversidad, que empezó a hablar de menstruación, ¿sí? Entonces, la gente en ese momento de curiosidad, le ofrecieron el puesto, que no lo quiere, pero ¿por qué no quiere? La gente empezó a expresarme un sentimiento que para mí fue transformador y fue, oiga, gracias, ¿sí? Que mejor que le digan a uno en la calle, venga, gracias por hacer su trabajo, ¿sí? Gracias por decirnos la verdad, ¿sí? La señora de la panadería, gracias por hacerme entender qué es la inflación. Entonces uno dice, uno sí puede hacer cosas Yo vi ese por los video, demás. fue buenísimo. ¿Sí? Y ese reconocimiento dio ganas de meterse por ahí. Porque hay algo que también pude descubrir en ese espacio, y es que en Colombia la gente sí quiere entender. Y entonces Sebastián, cuando yo le digo, no, mira, es que ese sentimiento de la gente me está tocando, y me dijo, ¿cómo así? Es decir, ya no vamos a Florencia. Yo le dije, pues no sé, ¿sí? No sé qué podamos hacer. Y él me dijo, chévere, como un buen cómplice, me dijo, yo te apoyo en lo que sea, ¿sí? Y él empezó a darse cuenta y él me dijo, él es muy observador, me dijo, ven, en una semana eso ha cambiado tremendamente, la gente en la calle te ve y se emociona y se quiere tomar una foto contigo, quiere saludarte. Entonces, en ese momento yo no quería decir qué quería hacer, pero en esa presión mediática, recuerdo tanto, el 5 de agosto, después de explicar el dato de inflación con Néstor Morales en Blue Radio, ya Néstor Morales y en la mesa dijo, bueno, ya no, prácticamente como es él, ¿sí? Ya no mame más gallo y diga qué va a hacer usted, ¿sí? Entonces en ese momento yo dije, yo no puedo hacer el oso de decir no sé, ¿sí? Entonces yo dije, no, voy a seguir en la política y lo que más cerca está es aspirar a la alcaldía de Bogotá. Tomaste esa decisión en las cámaras. Muy bien. Y un salto de una vez alto. Exactamente, que es parte de lo que soy yo. Me gusta siempre ponerme metas desafiantes. ¿Y la presidencia de Colombia?
está como meta, quedó planteada como meta. Fui de los pocos honestos en el último debate de Caracol, que cuando le preguntaron si quiere ser presidente, yo dije sí. Claro. ¿Cuándo? No sabemos, Pero quiero serlo. Claro. Quiero ser. Sí, porque algo que descubrí es que en el DANE me ayuda a entender muchísimo, es que a mí sí me gusta, puede sonar mal o caer mal, a mí sí me gusta gobernar, me gusta mandar para que las instrucciones Para puedan mandar. contribuir a resolver problemas. Pero eso es honesto y está bueno decirlo. Está bueno decirlo. Claro. Bueno, Oviedo, a mí debe ser por mi edad, pero me encanta hablar con los jóvenes. No, mentira. ¿Qué tan joven? Y pues conversando con ellos y con estas personas que están saliendo de su bachillerato o que están en la mitad de su carrera, yo les pregunto, bueno, ¿ustedes qué entienden de la democracia? ¿Ustedes saben ejercer su derecho democrático? Y encuentro un desconocimiento hasta en la definición misma de la democracia. Entonces, ni nos vamos de cómo la van a ejercer. Y un día invité a todos estos locos de antro y les dije, venga, hagamos un ejercicio social y entrevistemos a unas 70 personas y preguntémosles algo básico. ¿Qué es un edil? Tristemente el 100%, te estoy hablando de gente joven, claro, no sabía qué era un edil. Este desconocimiento tiene un impacto muy importante a la hora de elegir, porque cuando uno se encuentra con ese tarjetón, pues uno va o por el presidente o por el alcalde y todo lo demás, porque realmente a uno no lo representa una marcha. La marcha va, pero va por quién y va para qué y qué va a pasar después de eso. Cuéntanos un poquito si esa también es tu preocupación o cómo podemos educar más en democracia a los jóvenes y al ejercicio democrático inteligente. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que, y lo hablábamos en la antesala de la conversación, dos de nosotros estamos completamente desilusionados de los partidos políticos. Es decir, no queremos nada que tenga que que nos ver. hablen los partidos políticos. Uno de nosotros tres está completamente insatisfecho con la forma como funciona la democracia. Si estamos hablando de un trabajo en grupo, de nosotros tres, si fuéramos colegas de trabajo, casi uno de nosotros no quiere hablar con los demás. ¿Sí? Entonces, por eso en un tema de trabajo o de estudio. Desconfianza en los colegas de trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno entiende por qué uno sufre con los trabajos en grupo en la universidad, ¿sí? Que terminan siendo un Frankenstein. ¿Sí? Tú haces la introducción, Cada uno por su lado. Sí, tú haces las gráficas, yo hago la conclusión y nos juntamos la noche antes con tinta y pegamos eso a ver cómo queda, pero lo entregamos. Entonces, un país desilusionado de sus partidos políticos, que son una institución que hace viva la democracia, un país que está dividido, ¿sí? Exactamente el 44.6% de la gente que vota en Colombia dice, nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada, nunca. Es decir, casi la mitad del país cree que en lo colectivo nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada. Y con esa desconfianza tan fuerte, pues somos un país propenso a la polarización. Si nosotros fuéramos Bogotá, ¿sí? Yo representaría a la persona que no tiene a quién llamar el día que se entera que me están poniendo los cachos, porque yo no le importo a nadie. ¿Sí? Bogotá tiene unos niveles de soledad que curiosamente son inferiores a los que tiene todo el país. ¿Sí? En el Pacífico, la mitad de la gente mayor de edad no le importa a nadie. Aislados desde el punto de completamente. vista de redes de confianza y apoyo. Es decir, la mitad de la gente mayor de edad en el Pacífico no tiene a quién llamar el día que se ve, que se entera que le ponen los cachos, o que se Que se murió un siente mal, que está familiar, o que enfermo. lo echaron del trabajo. Entonces, divididos, desconfiados, solos, pues somos el caldo perfecto, el sancocho perfecto para la polarización. Y en esa polarización, con el desencanto de la política, lo más fácil es decir, que decidan otros. Sí. Igual eso siempre sale mal. Entonces, creo yo que una de las tareas importantes de esa reflexión y esa sensibilización de cómo vamos a recuperar la política y la confianza en la política
es primero generar conciencia de que el problema no es un presidente o quien le hace oposición, el problema somos nosotros, ¿sí? Y eso requiere educación, eso requiere sensibilización y eso requiere una reflexión muy fuerte de que, como iniciamos esta conversación, todo es política, ¿sí? Pero hay que entenderlo, que la política depende de sus actores y nosotros como actores tenemos unas restricciones que tenemos que manejar y que tenemos que hablar claro a la hora de elegir bien quién va a representarnos en esas instituciones democráticas. Pero entonces desde ahí nace un poco, desde la gestión del Consejo, ese gran foco en participar con la ciudadanía. Entiendo que tiene diferentes formas de estar conversando con personas uno a uno, en reuniones más cortas, en hacer visitas y en estar constantemente buscando escuchar y entender a las personas. ¿Cómo funciona eso actualmente con Juan Daniel Oviedo? Funciona muy bien porque creo que es lo que nos da como la adrenalina para estar despiertos todo el tiempo. Sí, hay que reconocer que el Consejo, como un colectivo con una función de control político y de iniciativa normativa, tiene un problema, y es que la iniciativa normativa del Consejo en muchas ocasiones llega a ser inocua. ¿Sí? Entonces muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo así que el Consejo saca pecho porque se creó Vallenato al Parque o porque se creó medidas accesibles en los mercados para las personas con discapacidad visual? Porque el Consejo, en la gobernanza de la ciudad, tiene una iniciativa normativa muy limitada. Nada de lo que proponga el Consejo puede tener impacto fiscal, ni suponer una reorganización de la administración. Y siempre se ha visto como una relación en la que lo que hay que hacer es lograr que el Consejo valide lo que quiere hacer el alcalde. Entonces, tiene una iniciativa normativa y un impacto sobre la ciudad que puede ser limitada. Entonces, la adrenalina o el estimulante que nosotros tenemos para estar en esa acción es hagamos pertinente nuestra voz en el Consejo. Y la mejor forma de hacerlo fue de lo que aprendimos en campaña con nuestro formato Oviedo para Oreja. Entonces, Oviedo para Oreja es juntar a la gente a decir, hablen. Sí, no voy a echar la cantaleta de siempre de por qué quiero ser alcalde, sino ustedes díganos cuáles son los problemas que hay que resolver. Un ejercicio Entonces, de escucha. Oviedo para Oreja disciplina. es muy valioso porque la gente se siente dignificada al ser escuchada. Y partícipe, que es un poco lo que estábamos conversando ahorita. Exacto. Entonces, algo muy bonito es que siempre en los 12 Oviedo para Oreja que hemos hecho como concejales, la introducción es, venga, es que nosotros queremos resaltar que usted es de los pocos políticos que después de las elecciones viene a hablar con nosotros. Porque, y en campaña lo decían, lo escuchábamos, las señoras decían, ay, usted viene acá, nos da piquitos, nos abraza, se toma una foto con nosotros, pero si usted gana, nunca lo volvemos a ver. Y si pierde, usted es tan suertudo que cae como los gatos en un mejor puesto al que estaba aspirando. Eso es lo que piensa la gente en la calle, del ejercicio político de las campañas. Entonces, volver es un ejercicio de reconciliación, de decir, qué bueno que la política quiera escuchar a la ciudadanía constantemente. Otro tema es la atención ciudadana, ¿sí? Llega de todo. Terapia. Es terapia, porque llega la gente que está buscando el trabajo, ¿sí? Entonces llega la mamá con su hijo, la gente que quiere respuestas concretas alrededor de problemas que suceden en su barrio. Entonces, eso lo que demuestra es que tal vez la política tiene que hacer terapia también, tiene que escuchar a la gente. Pero paradójicamente tenemos las redes sociales en teoría para escuchar e interactuar con las personas, pero eso al final no pasa. No pasa. Y las redes sociales se convirtieron en un lugar para poder generar controversia, polarización y ver a los políticos más como influenciadores que como políticos. ¿Qué piensa de esto, Juan Daniel? Estoy de acuerdo y el ejemplo es un contrafactual de nuestra campaña y es que el equipo base de voluntarios que tuvimos el 7 de febrero de 2023
fue el resultado de mis conversaciones por redes sociales con la gente que me escribía. No. De los arrepentidos que decían, Oviedo, no, yo antes decía que usted era un petardo, pero ahora me cae bien, lo voy a apoyar en la alcaldía. Entonces lo que hicimos fue generar una conversación con todas las personas para tener los datos y decirles, bueno, empezó esto, caigan los que puedan, 7 de febrero, 7 de la mañana, y así empezamos. Entonces yo creo que las redes sociales, lo demostró el DANE en la encuesta de cultura política, son determinantes para el voto joven. 87% de los jóvenes se informan de política a través de las redes sociales. Para el voto adulto sigue siendo la televisión y la radio. ¿Y adulto estamos hablando desde qué edad más o menos? De 41 Hacia arriba. en adelante. Sí. Entonces, para la población adulta mayor de más de 60 años, es la televisión. Aún. Es la televisión. Importantísimo. Insisto en eso. A mí también me extrañaba eso. Pero yo viví en Monpós, por ejemplo. Y en Monpós, después de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, todo el mundo saca su mecedora y es a ver televisión y están viendo URCN o Caracol. Sí. Las mismas estadísticas de la encuesta de calidad de vida cuando tenían un módulo de televisión hacia 2012, 2013, te decían que por más de que la gente en Colombia tenga televisión por suscripción, que en esa época se llamaba cable o parabólica o satelital, Sí. el 94% de la gente marca audiencia o en RCN o en Caracol. Gran poder. Entonces, todavía los medios masivos, radio y televisión, tienen una influencia sobre la población adulta, pero la población joven tiene las redes sociales. Entonces, instrumentalizar desde este lado las redes sociales no está bien. La red social es un escenario también de conversación. Entonces, desplegar esa capacidad de poderle responder a la gente sus inquietudes y sus comentarios es supremamente potente, porque es una forma de escuchar, ¿sí? Entonces la gente es como, ¡ah! ¿En serio usted me respondió? Entonces, Claro. ¿En serio es usted? ¿Sí? Entonces me toca tomarme la selfie en mi oficina. Sí, soy yo que estoy respondiendo. Es mi hora, es mi turno de responder los mensajes de redes sociales. Entonces ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso, porque la política está instrumentalizando las redes sociales y no las está aprovechando como un escenario de interacción y de autorregulación en ese ejercicio de construir una causa que es un propósito político. Claro, y por ahí nos contaron que usted maneja su propio Instagram, que no hay nadie detrás usándolo. Exactamente. Muy bien. Pues yo, uniéndome a toda esta conversación de redes, hoy A veces pido ayuda porque hay momentos en los que llegan colapsa. miles de comentarios. Entonces, De acuerdo. nos sentamos en una mesita y empezamos a conversar y a regular cómo manejamos la respuesta, pero sí procuramos que siempre tenga un tono personal. Oviedo, hoy los colombianos y el mundo está entre la extrema derecha o la extrema izquierda. Y en la mitad, 1,5 millones de posts sembrando odio y sembrando división. Voy a leer exactamente, ¿existe la posibilidad de hacer oposición política de una forma diferente? Sí, pero es difícil. Ay, no sé por qué no le da duro a Galán. Sí. ¿Por qué está tan blandito? ¿No es que iba a hacer oposición? ¿Usted por qué está hablando del país y no hablando de Bogotá? Entonces, sí hay un estereotipo muy marcado de la oposición, un estereotipo hostil, un estereotipo vengativo, de vanidad. Pataletoso, con pataleta. Un estereotipo vanidoso, entonces tiene que ser que hable bravo, que grite, que abra los ojos, que diga todo está mal, esto es lo peor. Y lograr sembrar ese criterio de oposición constructiva ha sido supremamente desafiante para nosotros. Desde lo personal, pues porque hacerle oposición a un plan de gobierno y a un plan de desarrollo que es muy parecido a lo que nosotros habíamos propuesto en campaña, ¿sí? Porque incluso en campaña jocosamente comentaban, ay, pero ¿quién se copió de quién? ¿Sí? Porque Claro. eran muy parecidos ¿Ah, el sí? programa de Galán y el programa de Oviedo. Hacer oposición constructiva, eso es desafiante
desde lo personal y lo profesional, porque ser aún más exigentes con lo que inicialmente pensábamos que iba a suceder en la ciudad, lo hemos hecho. Pero la oposición constructiva no solo requiere una actitud de quien la ejerce, sino que el adjetivo constructivo también depende de la capacidad de escucha del que la recibe. Y ahí entramos, nuevamente, me da mucha curiosidad que yo, que no oigo bien, que tengo mi discapacidad auditiva, insisto en el verbo escuchar. ¿Sí? Y ahí es difícil. En la política, precisamente, como la hemos desinstitucionalizado, ya no son partidos, ya no son causas, ya no son plataformas, sino personas. Entonces la política también es una gestión de egos. Entonces, decirle de frente al alcalde, venga, eso está mal. ¿Sí? En su despacho, cuando le entregamos el informe de oposición constructiva, le decimos, eso está mal, hace falta esto. Yo siento que todavía es muy difícil, como que la gente, como, este man que se cree. Sí, sí, yo soy el alcalde, ¿sí? Y yo ya tengo mi visión de ciudad. Entonces, esa oposición constructiva verdaderamente va a florecer el día en que logremos que la política sea menos gestión de egos y más una gestión de propósitos. ¿Sí? Porque en esa gestión de propósitos unir es más fácil, porque no es meterse al rancho de alguien, sino sumar energías alrededor de un propósito común. Es difícil, pero es posible, y nosotros no vamos a descansar ni un minuto de nuestra gestión en que ese matiz suceda y que la gente empiece a valorar. Es También muy característico hay gente que en tu en la calle narrativa. dice, chévere, usted está demostrando algo distinto porque no lo escuchamos gritando, Peleando, o en tono agrediendo. negativo, sino muy puntual y muy propositivo. Otra pregunta que está alrededor de, digamos que una palabra que usamos acá internamente, que es el porno marketing, o de alguna manera sacar provecho de situaciones para poder construir mensajes y llamar más la atención. Entonces la pregunta puntual es, ¿hay minorías que se han aprovechado de pertenecer a una etnia, de tener una orientación sexual o tener alguna pertenencia a alguna minoría para buscar visibilidad, quedar electo o electa y después no hacer mucho sobre el asunto? Hemos visto que estas marcas de personas de minorías pues han tenido visibilidad con diferentes personas que han sido electas y otras que han construido marcas muy poderosas, pero ¿qué piensa de esto? De sacarle provecho a una condición o a una realidad para poder llamar la atención y después no hacer mucho alrededor del tema. Bueno, que existe, ¿sí? El porno marketing existe y yo fui víctima de ese prejuicio, ¿sí? Cuando salió lo de irme a Bosa. Eso no estaba en mis planes. ¿Eso de dónde salió? Salió del TikToker en la Javeriana. Todo el mundo, no, pero usted, ¿por qué? Entonces el equipo de comunicación, ay, no le reciba tanto entrevistas a TikTokers y todo eso, porque se van a aprovechar de una palabra, ¿no? Y yo, pero ¿cómo vamos a filtrar a la gente? Si queremos ser auténticos, pues hay que, a todos los que podamos le vamos a dar entrevistas. Entonces el TikToker llegó a la Javeriana, estaba recogiendo firmas. Tono jocoso, me dijeron, él tiene hartos seguidores. Entonces yo, bueno, sí, cuidado, está. Entonces llega mi papá y me dice, ¿usted aceptaría el reto de irse a vivir una semana a Bosa? Sí. Y yo venía de ver lo potente que es ese ejercicio de compartir realidades con las personas en su cotidianidad, que fue el mes y medio que viví en Monpós. Entonces nosotros hacíamos fila en la tienda y conocíamos fenómenos como lo que dice al caído caerle. Entonces veíamos cómo la gente compraba una bolsita de aceite, una bolsita de arroz, y yo hacía las cuentas, ¿sí? Porque yo parezco el conde contar, yo decía, ese pedacito de aceite, esa bolsita de aceite, está costando 10 veces más caro que si la persona tuviera la posibilidad de comprar el garrafón y guardarlo, pero no tiene la plata. Vimos el mototaxismo, vimos la compra vimos una cantidad de fenómenos por estar compartiendo entre pares, que ese es el poder de compartir entre pares, que es el poder que hablábamos anteriormente de resignificar la política compartiendo historias de vida. Doctor, pero
y su programa de televisión. Sí, me decían, Ay, hermosos. usted está acá porque se le acabó el programa de televisión. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender cómo la gente tiene unos referentes y unos imaginarios muy distintos. La gente pensaba que yo era un programa de televisión porque me veían Claro, los noticieros claro. diciendo, entonces, usted está acá porque ya se le acabó el programa de televisión. Entonces, conocer eso en esas conversaciones o en una cerveza, en un bar, es muy potente. Entonces, cuando me dicen, ¿usted aceptaría el reto de irse a vivir a Bosa como de untarse de pobreza? Yo le dije, no es un reto. Yo quisiera poder tener la oportunidad de hacer, técnicamente eso se llama una inmersión. Paró el tema. Yo me sentí cómodo con mi respuesta porque yo dije, chévere hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando, la viralidad del inmersión, entonces, toda la gente dijo, ay, no, el señor se va a poner un traje de buzo para Se van a meter allá. ¿sí? Untarse, sin untarse de lo que pasa en Bosa. Todo mi equipo, sí vio usted porque le dan entrevistas a TikTokers, qué vamos a hacer, apenas comenzando la campaña, yo estaba en Cali, yo no, Sebastián, vamos, se acabó esto, sí, porque todo el mundo, no, nada que ver, lo que dijo bien, es que... Entonces, ese es el porno marketing, porque la gente asoció eso directamente a la imagen de Santos en calzoncillos en una vivienda de interés social o del presidente dormido de forma postiza en una cama, creo que fue en Quito o en Buenaventura, sí. Pero a ti te salió bien irte para Bosa, o sea, a todos nos... Claro, entonces el porno marketing es un prejuicio porque se busca instrumentalizar una debilidad o una realidad, a pesar de que quisieron atacarnos. La gente se dio cuenta que no era porno marketing. Y fue muy bonito porque en últimas, la huella que dejamos allá es una huella muy linda. Cuando estuvimos cerrando el apartamento el 14 de mayo, la gente llegó y espontáneamente se juntaron 3 petacos de cerveza y nos pusimos a hablar todos los vecinos. Y la gente decía una cosa, ¿sabes qué es lo más chévere de todo esto? Es que nos sentimos orgullosos de que usted haya sido nuestro vecino. Bueno, y ya concluyendo, Oviedo, ¿qué significa para vos estar en toda? Fue toda una discusión, sí, porque entonces estábamos pensando en como un palas que sea, estábamos como en esa zona buscando una palabra para inspirar, semántica, significante, como del propósito, ¿sí? Como las ganas. Sí. Segundo, es ser capaces de que ese con toda incluya siempre escuchar, hablar con la verdad y tomar decisiones basadas en evidencia. Eso es para nosotros ir con toda hacia un propósito o un problema. También, tercer punto, porque cuando uno dice voy con toda, es porque está claro tácita o explícitamente cuál es el propósito, hacia dónde va. ¿Sí? Voy con toda a levantarme ese man o a levantarme esa vieja, ¿sí? Como hablábamos coloquialmente, o voy con toda a llegar a ese puesto o a cumplir un objetivo. Pero al mismo tiempo, en cuarto lugar, es algo que significa para nosotros un valor muy importante y es que queremos valorizar el trabajo en la política. Porque la gente está como con ese estereotipo de que los políticos son todos tramposos, mañosos, que hacen el menor esfuerzo, que no trabajan, que están de vacaciones, que están de cócteles. ¿Sí? Para nosotros la cultura del trabajo en la política es muy importante. Y en quinto lugar, pues lo que busca es la capacidad de que lo simple también nos ayude a unirnos en un propósito. ¿Sí? Y el con toda lo puede decir una señora de ingresos altos o un señor que está en situación de pobreza y enfrentando un problema que quiere ir con toda para solucionar ese problema. Entonces, finalmente,
en ese quinto lugar es muy incluyente. Y eso es algo que para nosotros es muy potente, de ese con toda, en este caso por Bogotá. Y te obliga a ir con toda. O sea, cuando tú le dices a la gente, yo voy por toda con Bogotá, Sí. pues la gente te va a decir, bueno, a ver. Exactamente. Entonces te obliga a ti, a tu equipo. Y hablando en términos de marca, termina siendo el propósito y la razón de levantarse todos los días a estar con toda por lo que están haciendo. Exactamente. Y en ese propósito, pues nosotros quisimos poner tan importante, tan valioso era el con toda, que en la significación del símbolo, pues el protagonismo no es CTV ni Oviedo, sino la B, el propósito. El propósito en ese caso era Bogotá, ¿sí? Hoy es lo bueno, ¿sí? Hacer bien las cosas, ¿sí? Pensar en que la política también puede ser bacana. Ahí queda súper claro que una marca no es un logo, una marca es un propósito de verdad. Eso fue lo que quisimos hacer. También en ese con toda, un poco desde el punto de vista de diseño de marca, pues también tuvimos un dilema, y es que al principio estuvimos a punto de irnos por blanco y negro y tonos grises, porque queríamos marcar también una diferencia. Y toda la paleta básica de colores está ocupada por los partidos políticos en este momento. Los creativos dijeron, no, ¿por qué no usa los colores enérgicos? ¿Sí? Entonces, visualmente, como eso es una cosa muy profesional, yo amo ese profesionalismo desde la perspectiva del marketing y de la creatividad alrededor de la política. Empezaron a mostrar unas fotos, sobre todo las fotos cuando yo salí con chaleco en la Marcha del Orgullo. Sí, entonces, muchos colores, cosas enérgicas. El DANE tenía un color como un fucsia, un color particular. Entonces dijeron, no, use los colores eléctricos. No, para que Bogotá también necesita señale energía y el propósito de una forma enérgica. Y Bogotá necesita color, Oviedo. Sí. Y Y necesita ganas y necesita representantes como vos y como tu equipo. Yo soy, ya está clarísimo, soy paisa, sin embargo esta ciudad me recibió, no se nota, pero doy fe de que quiero. Ha perdido el acento de tanto que vive en Bogotá. Llevo 20 años en Bogotá, esta es mi ciudad, la quiero profundamente, la cuido y Bogotá necesita gente que la quiera y que nos invite a estar con toda. Vamos a ir ya cerrando. En esta agencia tenemos 3 palabras, igual que tú tienes ese eslogan de vamos con toda. En la agencia decimos que hay momentos de drama, hay momentos de coraje y hay momentos de orgasmo. Entonces, yo arranco con la primera, es ¿cuál ha sido ese momento más dramático en tu vida, Oviedo? Y esto no está libreteado, esto está aquí en caliente. No me lo habían preguntado. Sí, no. No, es que no le mandé las preguntas a Camilo, dije nada, que lo sorprendamos. Cuando tuve el accidente de mi cara, porque ese accidente sucedió en un momento en particular. Yo tenía 5 años, ¿sí? Yo estaba solo con mi abuelo y con la señora que nos ayudaba en la casa, solo estábamos los 3. Un accidente fatal, mucha sangre, se me desprendió toda la cara, ¿sí? Desde la nariz hasta el ojo, completamente, porque me caí en un filo de un tarro de leche, así, como si eso tuviera un filo. Fue dramático para mí enfrentarme, ¿sí? Yo todavía lo ratifico como al dolor que me daba sentir la culpa y el desespero de mi abuelo cargándome en brazos, lleno de sangre, que nadie le paraba, la ambulancia no llegaba, solo un taxista nos recogió y nos llevó a Lorencita Villegas. Y fue aún más dramático ver cómo después del accidente fue como la bomba atómica en mi casa, porque fue la guerra de quién era el culpable. Entonces, como sentir como una mala coincidencia desata una tensión alrededor de la culpa, para mí fue supremamente dramático. Sentir que yo era culpable de generar todas esas tensiones en ese momento en mi casa. Ese momento me marcó muchísimo y es el momento que me lleva a tener una mala relación con la culpa. Yo me siento culpable permanentemente de todo. No, pues. Y eso es lo que trabajo en parte en mi psicoanálisis. Y ahora pasando a la siguiente, y es
el momento de más coraje en su vida, donde tuvo que decir, acá estoy, acá me quedo y acá lo logro? Pues eso sí fue en la campaña. Sí. Como yo les digo una cosa, yo quisiera a veces como que hubiéramos filmado todo eso cuando me llaman y me dicen, oiga, venga, es que parece que se le van a tirar su campaña que porque por un contrato de arrendamiento. Y yo, ¿qué? Sí. No, que el Fondo Nacional de Garantías. Y yo, pero si eso lo revisamos y no genera ninguna inhabilidad, el mismo fondo nos dijo, sí. Y entonces sentir que la campaña estuvo a punto de derrumbarse por ese tema, porque la gente dijo, pero ¿cómo le vamos a creer a alguien que sabemos que ni siquiera va a ser hábil para ser candidato? Sí. Entonces ese momento de coraje cuando logramos que el Consejo Nacional Electoral, el país estaba preparado, pueda cometer una incidencia, y los principales medios de comunicación ya tenían preparada la noticia de que el Consejo Nacional Electoral me había descabezado. No puede ser. Ya estaba escrito. No puede ser. Ya estaba listo. borrador de esa Estaba lista la noticia, pues. y cuando el Consejo Nacional Electoral dice, no, Oviedo sigue vivo, es un momento, es como, Dios santo, de Vamos con resurrección, todo, ahora sí. revivimos, volvimos una locura toda la séptima hasta que llegamos a la Plaza de Bolívar, pero como sentir que estábamos vivos y que podíamos seguir, a pesar de que había gente que no quería vernos en ese escenario político. Yo creo que ese es el momento más Corajudo. lindo, como de coraje y de salir adelante, y sobre todo desde ese día por la mañana que todos los medios de radio y de televisión estaban comentando sobre la decisión Claro. que iba a suceder, y yo en la 26 con Camilo, con todo el equipo repartiendo periódicos, y la gente me miraba como, ay, ojalá no lo descabecen, por favor, que ojalá no lo descabecen. Entonces lograr mover en la dificultad un sentimiento de esperanza, decir, ay, ojalá lo dejen seguir, creo que fue ese momento de coraje muy valioso en lo personal y durante toda mi vida. Y Otto, muy valiente, me dejó la más difícil de todas. ¿Cuál ha sido el momento más orgásmico de tu vida? Eso puede ser difícil, digamos que varios. Bueno, como me dijeron que el podcast era de política, no vamos a hablar de otras cosas. No, tampoco. Desde el punto de vista personal, cuando estaba viviendo solo en Shanghai, que era profesor visitante de la Universidad de Fudan, y mi artista, mi DJ preferido de música electrónica, que es Recondite, se presentó en un bar de Shanghai. Sí. Wow. Poder ir, saludarlo, tomar una foto, escuchar la música sí, eso es en orgásmico. vivo. Sí. Sí. Eso fue para mí orgásmico, fue tremendamente. Lástima que no estaba Sebastián, pero no importa, orgásmico. Los orgasmos colectivos no existen, es muy individual. Exacto. Y en lo profesional. Sí, en lo académico profesional, el día que me gradué del doctorado. Sí, es que... Eso para mí fue una prueba. ¿Cuántos personal, años? Profesional. Yo creí que no iba a lograrlo. Me sentí bruto, me sentí incompetente, me sentí incapaz, me sentí mediocre. Sí, fue una prueba personal y profesional muy fuerte, pero haber tenido en mi doctorado summa cum laude, haber publicado mi tesis de doctorado, 2 artículos en journals, Q1, que es lo mejor y lo más impactante, pues fue orgásmico en lo profesional. Y en lo político, pues cuando yo salgo de primeras, yo, wow, ¿sí? ¿Qué tal? Sí, eso es... Como el que terminó la política porque Néstor Morales lo presionó en el micrófono diciendo qué va a hacer. Entonces, y que en la primera encuesta, obvio, de primeras, yo, wow, eso es un buen orgasmo. Yes. Y la segunda encuesta orgásmica fue la que sacó La Silla Vacía el día antes, ¿sí? del último día del silencio electoral de encuestas,
que mostraba que por fin habíamos roto la tendencia y que estábamos de segundo lugar, ¿sí? Porque era como, uff, por fin la gente nos va a creer de que vamos a ser segundos y que va a haber segunda vuelta, que ese era como El objetivo. Sí. dentro de los sesgos y de las taras, ese era nuestro propósito, ser segundos y que hubiera segunda vuelta. Sí. Bueno, este hombre ya es amigo mío. O sea, él ya no se salva. Maravilloso, muchas gracias de verdad, Oviedo, por venir a esta casa, por enseñarnos, por invitarnos a ser mejores personas, por invitarnos a participar activamente en la política desde la verdad y representando esta comunidad. Te digo que vamos con toda, que te apoyamos, que te respetamos y que nos inspiras. Muchas gracias por estar en la Casa Antro y en Hablando como los Locos. No, muchas gracias a ustedes porque la conversación, que ya tantas veces que he hablado de lo que ha pasado, encontrar nuevos temas como los que hemos hablado hoy, súper interesante. Así que felicitaciones y Muchas gracias. de verdad, gracias por lograr que esto se pueda divulgar y que Vas a ver. hablemos mejor de la política, no solo de las cosas malas. Muy bien. Muchas gracias.